Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Como les había comentado, tenemos junto a nosotros a Carlos Moreno, analista político. Él es un dirigente también muy tradicional de las organizaciones sociales de Riobamba y de Chimborazo, y queremos entender qué va a pasar o qué está pasando con el país en estos momentos que tenemos, pues, momentos tensos. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? Carlos, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado Diego. Un saludo muy cordial a la audiencia de su programa. Aquí muy pendiente también de lo que fue el tema anterior. Me parece súper fundamental que se pueda tratar toda esta problemática de frontera y sobre todo promover lo que es el periodismo de investigación que tanta falta hace en nuestro país. Así es, y creo que es hacer nuestro trabajo, ¿no? Exponer estos temas que están ahí como a veces pasados por alto y estamos en el día a día y no visibilizamos cosas estructurales como la contaminación o como la presencia de estas bandas que están haciendo pues su tarea ilegal en nuestro país y que pues están ahí y parece que no pasa nada. Carlos, yo le contaba y le decía, bueno, ¿qué momento estamos viviendo en el país también con estos momentos tensos? Las organizaciones sociales se han organizado nuevamente, valga la redundancia, para protestar. Hay un gobierno que parece que ha cedido en cierto modo, pero que no es lo que las organizaciones esperaban. Un análisis breve de este ambiente, Carlos. Bueno, vale la pena iniciar por una afirmación que nos parece fundamental, y es que siempre el pueblo, en su sabiduría, ha votado por gobiernos en los que ha confiado pensando que ellos pueden estar expresando o reflejando lo que son sus intereses, ¿no? Solamente pensando mejor dicho, haciendo un retroceso a lo que es del retorno al régimen constitucional hasta la fecha, siempre la gente ha votado con esperanza. Y eso es una cosa interesante porque se pone en evidencia una nobleza en la voluntad, en la predisposición de la gente para que las cosas puedan funcionar. Lamentablemente y paulatinamente nos han ido defraudando y vemos, no importa ni siquiera el color político del cual la ha representado, porque hemos tenido un poco variopinto también desde el año 79 hasta la fecha, todos no han cumplido las expectativas y la evidencia más clara y más concreta es las condiciones actuales por las cuales estamos atravesando. Pues esa es la evidencia, no necesitamos más signos para demostrar de que la situación no ha permitido en más de 30 años de la llamada democracia representativa el poder consolidar una propuesta adecuada, ¿no? Entonces, sí, y ahora nuevamente que se vota con esperanza, después de haber tenido los 14 años aproximadamente en una administración con un montón de cuestionamientos, pero vemos que a la fecha, que estamos hablando de un poco más de 100 días, las cosas no están funcionando. Hay gente que nos reclama o que nos dice en términos generales es que es muy poco tiempo. Es verdad, pero los signos son los que tienen que dar claridad. Acuerde usted cómo se cita también estas palabras de la canciller Angela Merkel, ¿no? O sea, quien está dispuesto a asumir una administración tiene que conocer con qué se va a enfrentar. O sea, no es posible que nos digan ahora, como nos han dicho muchos gobiernos, no sabíamos que así estaba, o como la famosa frase que aquí se hizo común, el tema de que no había tal mesa servida. Quien va a asumir el Estado tiene que saber en qué condiciones está el país. Es verdad que se agudizó con la pandemia, con los efectos de la pandemia. No es que asomó, se puso en evidencia nomás porque ya veníamos arrastrando una crisis económica, social, política. El problema es las respuestas, las propuestas de parte de la principal función, en este caso la ejecutiva, y claro, también el legislativo, para salir de este atolladero en donde, como todos sabemos, hay cosas muy puntuales. La reactivación productiva, el tema del combate a la inseguridad. Estamos saliendo ya de la pandemia con el tema de vacunación, está bien. El fomento agropecuario, no solamente para la gran empresa, sino para el mediano y pequeño productor. Es decir, hay cosas muy concretas, pero sobre estas cosas concretas no vemos signos favorables, sino todo lo contrario. Pero creo que de algo debe servir lo que hemos vivido, porque a mí me parece que empezamos a regresar al mismo espiral de falta de diálogo entre las dos, no quiero decir bandos, quiero decir dos formas de pensar o desde dos posiciones. Y empezamos como esta espiral
que asusta, porque como que mientras la tosudez de un lado y la tosudez del otro lado, nos puede conducir a ser un país fallido, un país que no tenga esperanza. Y yo sí quisiera mostrar esa preocupación que la gente tiene, pero decir, bueno, ¿cómo nos articulamos? ¿Cómo hacemos para salir del paso de este momento tan complicado? Es ceder de parte y parte o ceder hasta dónde. ¿Cómo salimos de esto? Porque eso es lo principal. Yo veo, digo, vamos a un panorama en que regresamos a octubre de hace 2 años, donde hemos dicho, ¿no? Solo se ha visibilizado la gran desigualdad que hay en el país. Eh, Hemos visibilizado que es cierto que hay una gran mayoría de población que no tiene acceso a sus derechos, que no tiene acceso a lo mínimo para subsistir. ¿Cómo salimos de esto? Le damos esos derechos, pero también cedemos y comprendemos que hay una situación que está agravada con todo lo que ha pasado. ¿Dónde está la salida, Carlos? Bueno, nosotros consideramos que el diálogo sigue siendo la herramienta fundamental. Eso sí hay que estar muy claro. O sea, el diálogo tiene que constituirse no solamente para esta coyuntura, sino permanentemente mientras subsista una sociedad, como usted decía, en donde se evidencian todas las desigualdades sociales, a veces abismales. El diálogo tiene que ser la principal herramienta. Pero además también hay un actor fundamental, que es el actor que está hecho cargo del Estado, en este caso el Ejecutivo. Es el actor fundamental. La ciudadanía, organizada o no, representada o no en sus organizaciones sociales, sean trabajadores, sean campesinos, sean indígenas, sean docentes, es un actor, sí, pero es un actor que además de ser el portador del derecho, en este caso, porque somos como tal, pero no tiene, como decimos, las herramientas para decir, bueno, si hay un problema de reactivación económica, hago esto. Ese es el principal actor del Ejecutivo. ¿Por qué es que nosotros vemos con preocupación? Porque se habla de diálogo, pero volvemos a caer en un tema de que es un diálogo de sordos. El último ejemplo es demasiado evidente y es peligroso. O sea, hasta dividiéndose al interior del bloque Pachacuti, un grupo, me parece que de 9 asambleístas, acepta una invitación de la ministra Alexandra Vela. Conversan por más de 5 horas. Hablan de que se ha logrado un mínimo acuerdo, hasta en discrepancias con su mismo bloque, con otros sectores del mismo bloque y con su aliado natural, que en este caso es la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Al otro día, mientras se llevaba adelante, aquí usted conoce en la provincia del Chimborazo, el Consejo Ampliado de la CONAIE, se recibe la noticia de que se congela los precios de los combustibles. Y viendo la primera noticia así en frío, todos decíamos, bueno, el producto, hasta un poco de la presión y de los diálogos, vemos que se empieza a ceder. Pero inmediatamente, una hora después, se nos dice que se congela, pero que ya se han incrementado los precios de los combustibles. Es decir, la famosa banda que permitía que se haga mensualmente, ahora lo que hicieron es solamente subirle de una sola, lo que se llama comúnmente es paquetazo. Entonces, ¿para qué dialogamos si las decisiones las sigue tomando arbitrariamente el Ejecutivo? Esa es solamente una muestra. Pero hay las otras. Está el tema de la explotación minera. Usted sabe que se acaba de expedir, si no me equivoco, es el decreto 95, que amplía la explotación en uno de los pozos grandes en la Amazonía. Igual, se está hablando de diálogos. Igual, la Constitución obliga a que haya esos acuerdos, ese consentimiento si hay una afectación a pueblos y comunidades que están en las zonas donde se explote. Ese es uno de los problemas. El tema de la seguridad social, que también se entregan los datos y se dice cómo está la seguridad social y la necesidad de intervención. Todo el mundo decimos, por supuesto, quienes somos afiliados y mal o bien nos hacemos atender, sabemos de las falencias, pero no se las está resolviendo. El tema de la producción agropecuaria, se hace un acuerdo, se firma un acuerdo en la ciudad me parece que fue en la provincia del Tungurahua, con la misma presencia del señor presidente, pero ¿en qué medida se las está respetando? No es solamente el tema del precio de la leche, es el tema del precio de la saca de arroz, del azúcar, en este caso ya se incorporan hasta los pescadores. El tema de los transportistas, o sea, ¿cómo es posible? Se está dialogando con ellos y se habla que inicialmente solamente se concede la focalización a 2 de los 5 sectores. Ahora dicen que están en un acuerdo, pero vemos que algunos señores transportistas y hasta organizados dicen que no hubo
ningún diálogo con ellos, que son decisiones arbitrarias de la dirigencia, que cómo es posible que se eleve el precio y se congele ahí, caemos en lo mismo. Entonces, ese es el problema. Por eso decimos sí al diálogo. Hay que insistir en el diálogo. Hay la necesidad de las mesas técnicas, pero con una cosa fundamental, Diego, que es respuestas. Caso contrario, es diálogo de sordos. Sí, porque yo digo, si el diálogo es ceder en todo, no caemos en lo mismo. Es decir, si no me bajan el precio a donde yo quiero y si no me ponen las situaciones que yo quiero y si no imponen el programa que a mí me parece, me voy a la marcha y todo. O sea, llegamos a lo mismo. O sea, yo no concedo razón ni a un ni a otro lado, porque mientras haya tosudez de un lado y tosudez del otro lado, esto no va a fluir. Usted dice claramente el diálogo, pero ¿dónde nos enlazamos para ese diálogo? Porque al parecer está muy, muy rígido la plataforma del uno y muy rígido la plataforma de los otros. No, entonces, ¿dónde hay esta confluencia? ¿Hasta dónde tiene que ceder un Estado que también fue votado por la mayoría del pueblo? Si no es una gran mayoría, eso es de hecho, pero hay un plan que se votó, ¿no? ¿Hasta dónde ceder? ¿Hasta dónde llegar? Para decir, bueno, ya, llegamos. Porque también hay otra realidad, o sea, plata no hay, o por lo menos a corto plazo no hay, creo yo, porque sí sabemos que se ha dicho de parte de las organizaciones sociales hay que cobrar mejor los impuestos a estos grandes evasores, pero como que no es ya, se llega a cobrar este dinero, pero no hay una fuente continua, sino hay una reactivación económica. Bueno, sí, hay ejemplos que vale la pena ver para que podamos nosotros también diferenciar dónde es que hay el obstáculo, dónde es que está esa piedra de choque que no puede caminar. Pongamos un caso concreto, el tema de la famosa reforma laboral. ¿Hay necesidad de reforma laboral en el país? Por supuesto, todos los sectores hablan, no solamente porque la matriz de la misma es, usted conoce el Código de Trabajo de 1938, es decir, estamos ya llegando a cerca del siglo de que sí, pero ha sido un código que ha sido reformado paulatinamente y hay la necesidad de tener un nuevo código laboral. Por eso, por tiempo, pero también porque las condiciones han variado. Entonces, ahí, las cámaras de la producción, con todo el derecho del mundo, pueden y presentan una propuesta. Pero también usted conoció que la semana que pasó, que la semana que concluimos, se presentó una propuesta desde los trabajadores. Entonces, ahí nos encontramos que hay dos propuestas. ¿Y qué implica eso? Ahí sí toca el papel que deben jugar los asambleístas. El que, bueno, veamos y cómo se empata. Pero ahí hay cosas que son de principio fundamentales y que usted sabe no es un problema del Ecuador o de la tosudez de un sector, sino que son temas de carácter universal, como es que los derechos son progresivos, no son regresivos. Los derechos, ojo, los privilegios no, porque eso es otra cosa. Entonces, hay cosas fundamentales. Usted sabe que el código laboral es un código que beneficia sobre todo al sector más vulnerable en la relación capital-trabajo y tiene un carácter tutelar, o sea, eso aquí en cualquier parte del mundo. Y los derechos que tienen los sectores empresariales está establecido en otras legislaciones. Entonces, por ejemplo, ahí, al haber presentado dos propuestas de código, la Asamblea, no solamente los asambleístas, sino convocando a las partes, debería promover el diálogo. Muy bien, veamos, para que no sea con carácter económico urgente y en 30 días, ¿cómo vamos en 30 días a resolver una problemática que arrastramos desde mucho tiempo? La otra cosa, el tema de los combustibles. La Asociación Nacional de Trabajadores de los Combustibles y de la Energía ha demostrado que en el país no existe subsidio. Hay suficiente superávit en la producción nacional y el famoso subsidio es la comparación que se quiere hacer con los precios internacionales. La empresa pública es una empresa rentable. Entonces, pero hay sectores que se están beneficiando del costo bajo del precio de los combustibles, es verdad. Entonces, la focalización, ¿a dónde tiene que concentrarse? Es posible eso, exacto. Y vemos propuestas de técnicos en movilización, en transporte, que dicen no podemos estar hablando nuevamente el tema de los famosos bonos o que se entregaba los bonos, si no me equivoco el término se entregaba, sino que tiene que concentrarse en cosas más técnicas, porque es tecnológico, como es el cobro en
en las mismas estaciones de servicio, dependiendo del año, de la calidad del cilindraje, todo de los vehículos, porque sabemos que una persona que es de clase media no tiene un carro qué sé yo, de una gama de alta gama por sobre los $50,000. Entonces, yo le he escuchado al señor presidente de la CONAI, al ingeniero Leonidas Issa, y él lo dice con mucha claridad. O sea, nos podemos sentar a conversar el tema de los subsidios, del combustible, pero necesitamos una muestra, y la muestra es el congelamiento, pero no lo vergonzoso que pasó ayer, porque a mí sí me parece una falta de respeto el que diga, sí, ya congelamos, contentos, pero ¿qué? Les han equiparado. Diego, para concluir esta parte, los precios desde mayo del 2020 a la fecha, el diésel subió en el 90% y la gasolina extra y Ecopaís subió en un 46%. Ojo, en un poquito más de un año, el diésel casi se ha duplicado. Y como usted sabe siempre, ¿dónde recae ese costo? Recae en los hombros de los usuarios, sea del transporte como también de los que consumimos los productos que son transportados. Quiero aprovechar el comentario de Diego Vaca que dice, debería existir verdaderos mediadores y también líderes que sean reconocidos y respetados, que vayan con interés de salir adelante y no salir solo con sus condiciones. Yo le quiero preguntar, Carlos, ¿usted ve que si hay una buena voluntad o de repente habrá gente o grupos por detrás que están moviendo para aprovecharse de estas verdaderas y lógicas necesidades de progreso y de acabar con la desigualdad? Aprovecharse de esto para tener sus propios fines? ¿Usted ve por ahí, hay buena voluntad realmente de los grupos o pueden estar por ahí infiltrado gente que sí quiera desestabilizar al país? Mire, Diego, hay las dos cosas, ¿no? Lamentablemente hay las dos cosas. Como siempre y en la historia, ya vemos, nos incluimos nosotros, o incluye usted, nos incluimos todas las personas que siempre decimos e intentamos de que mejore la calidad de vida y de trabajo y tener unas condiciones de justicia, de dignidad, ¿no? Vemos en algunos dirigentes esa voluntad, esa predisposición, lo han demostrado a través de los años, aunque muchos sean acusados de que son viejos, de que siempre son los mismos, pero si siempre ha sido con consecuencia, yo no tengo problema. Hemos visto hasta en la historia gente que murió a los 90, a los 100 años y siempre fue consecuente, es decir, no es un problema generacional. Entonces sí, hay ese sector, pero también hay el otro, y eso hay que estar muy pendiente. Y en el otro hay dos aristas, ¿no? La una, el tema del interés individual, que empieza a ver también en el tema de la política como un modus vivendi. Y eso es cierto. Y lo peor de la política, de ese tipo de política, es que empiezan a compararse con el mediocre, no con el mejor. Es decir, se dice, si tal persona fue concejal o vocal o asambleísta, ¿por qué no yo? Y ganando tanto de sueldo y en condiciones de un país de desempleo, la política le ven como una fuente. Entonces, ese es lo individual. Lo otro, que es lo más grave y hay que cuidarse, porque eso es la parte más camaleónica, si podríamos utilizar, porque se cambia de color conforme las circunstancias, es de estos grupos, de estos políticos que quieren aprovechar y, como decimos, pescar a río revuelto. Por ejemplo, yo escucho esto desde hace algún tiempo de que se les vote a los presidentes. ¿Y cambiar por quién? ¿Quién va a ganar ahí? Nosotros exigimos del actual presidente, lo que exigimos es el cumplimiento de sus ofertas de campaña y la solución de los requerimientos de la ciudadanía. No se está pidiendo la salida. ¿Por qué salida? Porque, ¿para quién? ¿Para qué entre qué? Ya conocimos, recuerde usted, cuando salió Bucarán, cuando salió Maguad, cuando salió Gutiérrez, ¿qué hicimos? ¿Un recambio para qué? Para que se mantengan las mismas cosas. Entonces, eso sí, hay que diferenciar, pero sí hay la gente de buena voluntad, sí encontramos dirigentes que están dispuestos a continuar en el diálogo, a hablar, a resolver para bien, porque ¿qué es lo que todos queremos? Una patria con abundancia, una patria con justicia social. O sea, no es otra cosa, no se está pidiendo nada más. Oye, Carlos, y justo con lo que usted decía, quisiera reflexionar y preguntarle también a usted. Usted dice, claro, cambiar para quién. Si vemos que el tema de la corrupción es transversal, ¿no? Llegan personas que se habían abanderado con este tema de la izquierda y vemos que cometieron actos de corrupción. En esta nueva asamblea también gente que pertenece a diferentes sectores progresistas también están acusados de corrupción. Es decir, la corrupción es transversal y afecta a todos, no es potestad ni de un grupo ni de otro grupo. Y en eso
¿cómo vamos cambiando? Es decir, gente que quiere precisamente lo que usted ha dicho, apoderarse o aprovecharse de un momento y llegar solo para servirse a sí mismo y a su grupo. ¿Cómo desarticulamos esto? ¿Cómo visibilizamos a esas personas que quieren tener un interés particular de lo que pueda suceder en el país, aunque les importe muy poco lo que puede suceder con el país? ¿Cómo los descubrimos? Si usted decía una cosa importante, se habla de la corrupción como una cosa transversal, pero también se está utilizando un término de decir que eso es parte del alma de los humanos. No hay tal, porque si fuera así, o sea, los que no hemos caído en ese terrible mal, en ese terrible vicio del tema de la corrupción, que nuestra alma, ¿qué es lo que ha pasado? La corrupción, aparte de ser transversal, es estructural. En el capitalismo, en el sistema que estamos viviendo aquí, vemos que es estructural y que muchas veces es hasta legal, no legítima, es inmoral, puede ser legal, ¿no? Como decir, sí, acuérdese que se llegó hasta acuñar ese término famoso del acuerdo entre privados, que es vergonzosísimo que se pueda haber utilizado ese término. No, fue un acuerdo entre privados, pero se estaba coimando, se estaba pagando a alguien. Mire, igual los trabajadores de las petroleras, ¿qué dicen? ¿Quiénes son los que promovieron la corrupción en Petroecuador? No somos los trabajadores, no es la empresa como cuerpo, son los gerentes, los ministros, los asesores, que muchos de los cuales, como usted conoce, ahora están pagando cárcel, están fugados o están con procesos indagatorios, ¿no? Entonces, sí, es estructural, porque es parte de esto de coimar, ¿para qué? Para que pueda sostenerse. Y muchos de esos recursos, como usted sabe, además son recursos que medios ilícitos que se lavan, después se los saca de este país. Entonces, sí, debemos fomentar valores desde la escuela es un factor fundamental, los medios de comunicación, para que no se nos vuelvan normales muchas cosas que a veces hasta nuestra familia, como hemos presenciado, no estoy hablando de la mía, pero hemos presenciado hasta en las colas del banco, ¿no? Y el hijo pequeño ve que hay una actitud del padre y lo considera como natural. La escuela también. Es decir, la llamada viveza criolla es la fuente, en este caso educativa, pero más allá de eso es estructural económica, porque también sabemos que por las situaciones socioeconómicas mucha gente ve como una opción lo que ahora estamos viviendo, el sicariato, el robo, todos estos males, porque hay una condición económica grave, entonces verles como opciones todas estas alternativas es grave, no es tan fácil. No es una cosa que se le extirpa como un tumor que sería fácil y haríamos todo el esfuerzo. Al ser estructural se supone que lo que tiene que cambiar es la estructura. Carlos, haciendo un análisis del propio gobierno, ¿usted le ve que hay voluntad de parte del gobierno o por cómo se ha analizado también puede que haya una falta de un articulador político de verdad o falta de verdaderas personas que puedan comunicar de mejor manera? ¿O usted ve que no hay una voluntad real de dialogar? Bueno, habría que diferenciarle, ¿no? Primero, el régimen actual responde a unos intereses muy particulares y eso es lógico y tienen todo el derecho del mundo porque está constituido por un sector que representa al sector financiero en el país. Esto lo sabemos claro. Y, por supuesto, todo el conjunto de implementación de políticas de ellos tienen que ser consecuentes con lo que piensan y a los intereses a los que representan, que no siempre empatan con los intereses en este caso, de la mayoría. Es verdad. Pero lo otro sí es cierto. Yo creo, mejor dicho, habíamos pensado nosotros que al ingresar Guillermo Lasso a la presidencia iba a articular a todos los sectores de la derecha. Creo que eso hasta compartíamos ese criterio, por el hecho de ser, después de los 14 años del llamado socialismo del siglo XXI, iba a articular a todos los sectores de la derecha. Había sido beneficiario los 14 años, pero ahora estaba, como diríamos, al frente del Estado. Pero vemos que ni siquiera logra articular. La muestra más clara, los socialcristianos en la oposición. O sea, ¿cómo entendemos ese detalle, no? Uno de los sectores más fuertes, como son los socialcristianos, está en la oposición al régimen actual. Entonces, sí, lo que usted manifiesta es cierto. ¿Dónde está ese tema entre ellos mismos, al interior de esos sectores, para que articule? Creo que la señora ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, no está cumpliendo ese papel. Ella posiblemente esté cumpliendo el papel en relación a las organizaciones sociales,
porque es una persona conocida, recordemos que ha sido funcionaria de muchos gobiernos desde la democracia cristiana hasta la actualidad. Pero en relación a los otros sectores de la misma clase dominante, en este caso, no vemos. Entonces, sí, creo que hay esa falta. Y además también que le conceda mayor credibilidad, porque eso es básico. Es básico para un estadista que el momento, hasta de las cosas que dijo en campaña, que ahora usted ha visto que las redes están plagadas de todo eso, lo que dijo en campaña, lo que no está haciendo en la actualidad. Pero bueno, empezar a dar muestras, pero eso requiere de un articulador, requiere de un asesor, requiere de un equipo que le ayude también a esto para que pueda hacer. Todos queremos, hablando ya con buena fe, que les vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos. Pero si no se está viendo esas muestras, por eso es que hay esta reacción también de la ciudadanía. ¿Qué esperar de octubre, Carlos? Me refiero a estas movilizaciones del 26 que se han anunciado, se han confirmado por parte de la CONAIE. ¿Volveremos a ver un estallido como en el 2019? Bueno, yo considero que no va a ser, porque las condiciones, recuerde, las condiciones del 2019 eran diferentes. No solamente está el tema de que son los mismos actores y posiblemente es el mismo argumento, que es el tema del precio de los combustibles. Creo que remitirle a eso podríamos decir, achicar el conjunto, ¿no? Ha pasado mucha agua bajo el puente del 2019 al 2021. Se han agudizado muchas de las cosas, es verdad, se han agudizado sobre todo a nivel socioeconómico, pero también se agudiza la desesperación de la gente por acceder a un puesto de trabajo. También cunde esas ideas que desde diversos sectores dicen, sí, para que trabajen 3, veamos si ampliamos, recortamos un poquito y trabajamos 4, pero eso es mermar los derechos a un sector para que otro tenga un poquito. Y lamentablemente en nuestra sociedad se tiene ese criterio de decir, a lo seguro, aunque sea poco, como se dice, ¿no? Aunque sea poco. Entonces, yo creo que no se va a dar. Además, no es que es una cosa que uno espera como que fuera una cosa que periódicamente se la tiene que hacer, ¿no? Como una cuestión deportiva, no. Nadie quisiera que vuelva a haber un estallido, no por las cosas que se indilga y que solamente se concentra en el tema de Quito y el tema del vandalismo alrededor de lo que fue la Contraloría, que vemos que las investigaciones están descubriendo que hay oscuros intereses al interior del mismo. Sino, ¿por qué? Porque se paraliza también la pequeña economía, la persona que vive del día a día, que no puede comercializar, y ahora que vemos cómo estamos llenos también de personas en el mercado llamado informal, que no es más que el subempleo y el desempleo. Entonces nadie quiere. Esperamos, tenemos 5 días todavía, tenemos 5 o 4 días ya en este momento, para ver si se vuelven a restablecer los lazos para el diálogo. De que va a haber una movilización, sabemos nosotros, igual aquí en la provincia ha sido convocada una movilización, pero confiamos nosotros que a partir de la movilización lo que se instale, para que no se dé no se retarde más, sea el diálogo. Aquí en provincia, porque usted sabe que en las jurisdicciones también se pueden resolver cosas, pese a las peticiones de las organizaciones sociales, la señora gobernadora no ha dado respuesta. Entonces, mire eso, 2 oficios que yo conocí, que fueron entregados, el uno en las manos de la señora gobernadora y el segundo a través de secretaría, solicitando un diálogo para cosas que es posible resolverlas aquí, no atiende. Entonces, mire, eso también pone en evidencia hasta dónde, bueno, también el grado de autoridad que puedan tener. Esperemos que no pase nada más, de que haya una manifestación, de que haya el derecho de la gente de expresarse y que eso dé a notar al gobierno que lo que se necesita es sentarse, como usted dice, cedamos poco a poco, paulatinamente. Cuando uno quiere llegar a la luna, apunta a las estrellas. Es que así es. Entonces aquí también sí, o sea, para ver qué es lo que se puede conseguir poco a poco. Ese es el diálogo, es negociación, no es otra cosa. Y negociación transparente no es mala, no es negativa, cuando esté a la luz de los verdaderos intereses, digamos, del colectivo, pues excelente que haya esta negociación. Quiero finalizar, Carlos, ¿qué debería hacer el gobierno? Dígame usted, como cosas que nos queden en la memoria, tres cosas que debería, a su criterio, hacer el gobierno para fomentar este diálogo. Y 3 cosas que debería hacer, por ejemplo, la CONAIE también. 3, vamos ahí. Bueno, me parece que la primera cosa es, en el caso del régimen debería
recordar todo lo que fueron las experiencias anteriores, porque de la historia se aprende. Eso es básico y es fundamental. No solamente de lo que ha pasado en el término de la economía o de la política, sino también en el tema de las negociaciones en ciertos momentos claves del país. Es una de las primeras cosas. La segunda cosa, tendría que demostrar su voluntad clave, a través de ciertas muestras que están bajo su potestad, como está el tema de los combustibles. Se está ahora pidiendo de que se debería regresar a los precios de junio del 2019. ¿Será posible? Puede que no sea posible, pero puede que haya. Porque no, ¿qué es lo que se está aquí planteando? Él está de una vez puso a los precios actuales en estos con lo que se subió el día de ayer, y eso demuestra otra cosa, mire, de la mala fe también que a veces se puede dar. Porque se decía que este famoso sistema de bandas permitía que los precios fluctúen conforme baje el precio del barril de petróleo a nivel internacional. Al congelar a esos precios quiere decir que aunque baje el precio del barril, no va a bajar los precios acá. Entonces, hay ese margen, hay un margen grande que se puede negociar. Entonces, la segunda. Y la tercera, me parece que debería tomar la iniciativa en establecer mesas regionales de diálogo, que claro, no es que de la noche a la mañana. Usted sabe que hay cosas que pueden llevar meses o años, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Solo poniendo ejemplos muy básicos en otras provincias que se han reinstalado, ambientes así de democráticos de participación, vemos que ha llevado años para que puedan consolidarse ciertos procesos. Eso sería de parte del Ejecutivo. De parte de las organizaciones sociales, donde estaría incluido la CONAIE, que ahora hablan del colectivo o de este Parlamento de los Pueblos, creo que la primera cosa es que al interior de la organización es fortalecer el tema de la unidad, porque sí vemos que hay división. Hay que fortalecer, ¿a través de qué? De 2 o 3 consignas claras, hay que fortalecer la unidad. Eso sí es básico y es elemental para que no pase lo que ha sido también una costumbre en el país, de que el Estado tenga un sindicato o una organización patronal con la cual hace aparentar de que está negociando. Primer tema, el tema de la unidad. Segundo, el tema de, igual, identificar y a través de documentos y de textos, todo eso, exponer propuestas. Y la tercera empata con el tema del diálogo. Aceptar las mesas del diálogo, como decimos, pensando en que algunas tienen respuestas al corto plazo, otras tienen entre el mediano y el largo plazo. Un poco tal vez así, ya que me hizo sintetizar las tareas. Gracias, Carlos, bueno, vamos a seguir conversando, ojalá no podamos hacerlo la próxima semana, a ver qué ha pasado con este diálogo. Creo que está bien esquematizado de parte y parte, y todo eso se resume en dialogar, pues en negociar transparentemente y ceder partes y partes. Como usted dice, tal vez los precios no van a poder regresar a 2019, eso sería hasta cierto punto ilógico, pero sí, vamos a ver si técnicamente eso es posible. Quiero agradecerle, Carlos, y comprometerle para seguir pues analizando lo que es esta vivencia del país, y ojalá que realmente en algún momento todos nos tentemos el corazón con buena voluntad, para acabar sobre todo con esa mala condición de vida que hay un gran porcentaje de la población ecuatoriana que vive y que nosotros también hemos sentido. Muchas gracias, Carlos. A usted, buenos días y a la disposición, Diego. Gracias. Gracias.